Pues José Quintero, además ¿es maestro o profesor? Bueno, yo me enorgullezco de ser maestro. De hecho, estuve 20 años ejerciendo de maestro. De los 20 años, 16 en el Raimundo Rivero. Y, y después aprobé también la oposición de secundaria, porque hice la licenciatura estando ya trabajando, claro. Y concursé, lógicamente, después de aprobar la oposición y me dieron barbate. Y yo estoy como profesor de Geografía e Historia en el Instituto de la Bahía actualmente, perdón, de San Fernando. Profesor de historia y además es doctor en historia, Soy no doctor en solamente. Historia desde el año 2004. O sea que los alumnos de ese instituto pues tienen un privilegio que no lo tienen todos. Bueno, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que Pero eso depende de cada alumno y las notas que saca a fin de curso, ¿no? no me quejo y bien, la verdad es que es un buen instituto. Y bueno, ese doctor, la mayoría de los alumnos no lo saben. ¿Vale? Tampoco voy por ahí diciendo yo soy doctor o no. La inmensa mayoría del alumnado no sabe eso. Pero para lo que nosotros vamos a hablar aquí es fundamental tener ese dato porque José Quintero fue una especie de coordinador del bicentenario de las Cortes de 1810. Exacto. En 2010, que fue Sí, el año grande, aunque se empezó a trabajar mucho antes. sí, claro. Para eso, bueno, tener el doctorado en historia fue un plus a la categoría del personaje que se iba a encargar de organizar o de coordinar todo lo que fue el 2010. ¿Qué se hizo bien y qué se dejó de hacer? Aunque es un balance muy grande, pero así a grosso modo, en ese año que empezó siendo mágico, esperanzador para mucha gente, Sí. y quizá la crisis, tanto el 2010 como el 2012, lo dejó un poco a la mitad. Bueno, yo creo que se hicieron muchas cosas. Mm, Yo particularmente me siento muy orgulloso, y esto lo digo siempre que tengo ocasión, eh, de que el 90% de las actividades que se hicieron fueron en colaboración con entidades de todo tipo, desde la Universidad de Cádiz a la Federación de Asociaciones de Vecinos, a Glamour, que como sabe es una asociación de baile. Entonces, eso para mí fue fundamental. Ahora bien, el éxito del Bicentenario, ¿cómo lo queremos medir? ¿O cómo se va a medir? Si se mide desde el punto de vista de la participación ciudadana, yo creo que fue un éxito. Si se mide desde el punto de vista de las actividades, si se quiere, más académica, universitaria, yo creo que se hicieron cosas muy importantes. Por ejemplo, se hizo un congreso sobre la isla y el constitucionalismo que de alguna forma significó a nivel académico la puesta de largo de la isla en cuanto a su entidad parlamentaria. Ahí, a ese congreso, asistieron como ponente de los mejores especialistas de historia moderna, de historia contemporánea, y desde mi punto de vista, creo que fue un éxito en este sentido rotundo. Hombre, no todos los días se puede tener aquí a profesores y además juntos, ¿no? De la talla pues de Carlos Martínez Shaw, de María Victoria, de un montón de gente que empezaron a decir en los foros universitarios la isla pinta algo desde el punto de vista académico, porque ya sabemos que históricamente sí pintaba, pero por las razones que sea, el protagonismo de la isla ha sido omitido. De hecho, son de las poquísimas cortes que puedan existir que no se llaman, por ejemplo, por el sitio donde se constituyeron. Todas las cortes se denominan según el sitio, el lugar donde se constituyen, excepto las cortes de la isla que se constituyeron aquí en San Fernando, antigua isla de León,
pero no tiene este nombre. Es una de esas circunstancias históricas que, bueno, que sus razones pues son muy complejas, ¿no? Y quizás muy extensas, ¿no? Por eso, yo me siento especialmente satisfecho de aquel congreso porque se dijo, la isla tuvo este papel protagonismo y sin discusión. Y el éxito parlamentario de la isla, lo que aquí se consiguió fue el inicio de la revolución liberal, que yo le pongo el calificativo de oficial, porque esto no nace de hoy para mañana, lógicamente, ¿no? Pero el espaldarazo oficial, el primer documento oficial con rango de ley como era el decreto, que te dice, señores, a partir de hoy este país es liberal, eso ocurre en la isla, ¿vale? Hicimos otros congresos que yo creo que también contribuyeron de manera decidida a difundir parte de nuestra historia. Por ejemplo, los congresos sobre el Duque de Alburquerque creo que contribuyeron a reconocer no solamente el papel de la isla en la Guerra de la Independencia y el papel fundamental de la isla en lo que hasta entonces se conocía solo como el sitio de Cádiz y que desde entonces cada día más como el sitio de la isla y de Cádiz, que creo que es mucho más correcto, contribuyó, como decía, ese Congreso Internacional sobre el Duque de Alburquerque y el siguiente que hicimos en el 11, de una manera decidida a eso, a establecer unas bases. Y en ese sentido, de alguna forma, eso es lo que buscábamos. Después tuvimos congresos de todo tipo. Sabes que hubo un congreso de abogados. Yo creo que uno de los grandes hitos que no sé si se difundió la importancia de ese congreso como realmente tuvo, pues fue la de los ahora no me sale. Administradores. No, la de los abogados es de administración. Sí. ¿Vale? Eso fue un hito. El reconocimiento que se hizo aquí en San Fernando a los grandes padres del derecho administrativo de este país, yo creo que eso fue un espaldarazo a nivel. Y eso es lo que íbamos buscando en este tipo de actividades. Íbamos buscando crear un espacio donde la isla pudiera ocupar su lugar en los foros altamente especializados relacionados con todo esto. Además de intentar que la isla fuera pues, un centro para determinados tipos de congresos. No puede ser congresos muy multitudinarios porque no tenemos determinada infraestructura que sería necesario, pero que sí podía ocupar un congreso, como un espacio como se demostró para congresos medios, ¿no? De 100, 150, 200 personas que tienen una importancia cualitativa desde mi punto de vista bastante seria. Y ese era el objetivo. Y en ese sentido, pues yo creo que, bueno, entre congresos, jornadas y demás, yo creo que se hizo un trabajo muy interesante también. Se hizo trabajo para llegar a los profesionales de la enseñanza. Se impartió un curso de formación de profesores, que también fue un éxito importante y muy satisfecho de ello, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista también fue un éxito. El aspecto institucional, Sí, yo creo que habría sí. que hacer un paréntesis en ese aspecto porque quizás sea el menos tangible, pero uno de los más importantes por el carácter reivindicativo que ha tenido el 2010 en San Fernando. San Fernando no solamente celebró el 2010 porque se cumplieran 200 años, sino recordamos esa anécdota de Antonio Moreno en el Congreso de los Diputados diciendo que aquello era, diciéndole a él que aquello era el oratorio de San Felipe Neri, y él diciendo no, esta es la iglesia mayor. O sea, se trataba de meter a San Fernando en la historia como le correspondía. Eso. Por eso cuando decías al principio que esto había empezado antes, evidentemente, yo no me voy a atribuir todo para nada, ni es mi... Yo puedo hablar de lo que es el 10 y con todo mi respeto y mi reconocimiento a los años anteriores al 10 que fueron preparando el que se conociera. Lo que yo sí trato de decir es que a nivel popular ya había una cierta base, ¿vale? Pero sin embargo, a nivel académico no había ese reconocimiento. Eso es lo que se consiguió en el 10. Y eso es lo que nosotros creo que empezamos
a construir en el 10, ese reconocimiento. Y a nosotros nos interesaba fundamentalmente el mundo de la historia, por lo que significa, el mundo de la abogacía, por la relación que tiene también con el constitucionalismo. Y desde ese punto de vista creo que se consiguieron cosas muy interesantes. Hasta ahí. Actividades más de este tipo. Hombre, yo creo que se hizo alguna exposición, como por ejemplo la propia del Duque de Alburquerque, que fue muy interesante. Desde el punto de vista cultural, yo creo que una exposición que se hizo de un nivel importantísimo, internacional, aunque yo comprendo que hay gente, hay personas a los que les gusta un determinado tipo de arte y otras que no. Pero la exposición que se hizo sobre fotografías de flamenco en la Calle Real, pues creo que eso estaba marcando por lo menos un objetivo de convertir a la Calle Real en un espacio más de actividad, de participación, vamos a llamar social, vamos a llamar cultural, vamos a llamar dinamizadora en general de eso. Y eso también se hizo. Y se trajeron algunos elementos, no todos los que hubiéramos querido, evidentemente, pero se trajeron algunos elementos que yo creo que contribuyeron a dar ese espaldarazo que la isla necesitaba. Conseguimos que se involucrara el Congreso, pero que se involucrara activamente. Yo creo que en ese aspecto sí se consiguieron cosas. Igual que también se consiguió en lo otro, en el aspecto de la participación y en el aspecto lúdico. Claro. Déjenle en el aspecto material donde fallan las expectativas, ¿no? Yo no sé si fallan las expectativas. Si yo tuviera lo que pasa se crearon demasiadas. Tenemos un panel de 100 claro, realizaciones que yo se puedo iban a hablar hacer. de, vamos a ver, yo asumo la responsabilidad de lo que no se hizo, evidentemente. O sea, que yo no voy a rehuir nada. No, sí, lo que queremos claro, es una opinión claro, desde el sitio en que estaba, bien, un sitio pues privilegiado de todo, ¿no? En el que estaba. No, sea su sí, responsabilidad o no. Pero claro, es evidente que como ciudadano, como historiador y como sí, coordinador del Bicentenario, tiene que tener una visión mucho más intensa que la que tenemos yo nosotros. Yo siempre pongo los mismos ejemplos, ¿no? Vamos a ver. Se tocaba la culminación de las obras del castillo de San Romualdo. Y no se concluyó. ¿Y por qué no se concluyó? Pues desde mi punto de vista, por la crisis. Lo que parecía que iba a ser una subvención que estaba ya concedida y parecía, y que estaba inminente su formalización, pues vimos cómo se retrasó en el tiempo. Lo suficiente para que no se pudiera terminar. Se retrasó cuando se veía que estaba ahí al alcance de la mano. Tuvimos, no sé, un montón de actos relacionados con eso. Y se veía que la culminación de las obras del Real Carenero era una realidad. Y la crisis hace que todo se dificulte, ¿no? Se veía uno de los ejemplos que a mí me gusta poner, que a mí hombre, no es que me marcaran, pero que bueno, que para mí fue muy significativo, ¿no? Por cuestión de no más de varios días, no se empezaron las obras de la ruta de las baterías. Bien, ese que era un proyecto muy bonito, muy ilusionante, que entendíamos que podía ser muy participativo, además de que históricamente interesante. Ese proyecto lo tenía todo, estaba aprobado en todas las instancias. Tenía la aprobación incluso municipal, porque era Costas quien lo estaba haciendo. Y había un ingeniero de Costas que estaba muy implicado en el tema y tan ilusionado como cualquiera de nosotros. Era un proyecto que después de darle muchas vueltas, habíamos conseguido que fuera económicamente muy, muy asequible y que no perdiera su atractivo. ¿Bien? Se sabía cómo se iba a ejecutar el proyecto, totalmente respetuoso del medio ambiente, y no podía ser de otra forma, ¿no? Y se iba a hacer, se sabía la empresa que lo iba a hacer, que es una empresa pública. Es decir, estaba hecho. Era cuestión de los trámites ya de empezar.
Y yo estaba convencido que en 8 o 10 días iba a empezar el proyecto. Bueno, pues en esos 8 o 10 días me llama este ingeniero y me dice, pues eso, tan dolido como me quedé yo, ¿no? Pero me dijo que eso se había hecho pública, las restricciones que a partir de ese momento iban a tener lugar y que de momento se quedaba el proyecto parado. Que él estaba también convencido que al ser poco dinero, no era un proyecto faraónico, él pensaba que iba a salir. Yo ahora, viéndolo ahora, supongo que era, pues bueno, una forma de decirme de manera más suave esto, ¿no? Bueno, puede ser un ejemplo que yo pongo eso. Y ese proyecto, Antonio, se veía, pero se veía ya terminado, o sea, que no había problema, estaba redactado. Habíamos realizado varias visitas in situ para ver algunos cambios, para intentar que fuera. Estaba definido el tipo de señalítica que íbamos a poner, tanto en el acerado, en una parte que era acerado, como es. Y al final, pues Sí, no. ese fue uno de los muchos que se Ese quedaron fue uno de en los el muchos. camino. Ese, el Castillo de San Romualdo, pues ya te he dicho. El Real Carenero. Si el Real Carenero se quedó con lo que estaba y ya estaba terminado, si es que era cuestión de un mes o mes y medio. Lo demás, pues claro, lo demás ya hubo un momento en el que de alguna forma se sabía que no iba a resultar fácil de conseguir, ¿no? Entonces la parte que a mí más me podía corresponder en cuanto a parte histórica, en cuanto a parte de infraestructura, eh, eh, de patrimonio histórico con aprovechamiento turístico importante, pues lógicamente era eso que te he dicho, ¿no? Sí, porque ahora mismo tenemos una serie de metros cuadrados Sí. recuperados o casi recuperados que en realidad no sabemos qué hacer con ellos porque no hay dinero. O sea, no hay dinero ni para terminarlo ni luego decimos, bueno, y después el Molino del Zaporito, por ejemplo, que un museo y ya está, o el Real Carenero, ¿y ahora qué, no? Todas esas Claro. cosas se han quedado también en el aire y eso posiblemente es lo que ha hecho que la gente no lo vea más como un fracaso que como un éxito el Bicentenario. Bueno, yo no lo sé, es probable, Antonio. La percepción que yo tengo es que la gente en ese momento pues diferenciaba un elemento del otro. El problema, pero que es mi punto de vista, el problema es que al estallar la crisis y cuando nosotros, las personas, los ciudadanos, nos vemos inmersos en la crisis, comenzamos a ver las cosas con una perspectiva mucho más Pesimista. pesimista y a la vez, no lo sé, realista en el sentido de que vamos a ver, que sí, que está muy bien todo lo que se ha hecho, pero yo quiero fuentes de riqueza. ¿Me explico? Y esas fuentes de riqueza, pues parecía que podía ser el castillo, el parque de la historia, y no se quedó. Pues es cierto. Este ayuntamiento, todos sabíamos, creo yo que todos sabíamos, que por sí solo no podía financiar esas obras. Al fallar las fuentes de financiación, por las razones que sabemos y no insistimos en ellas, pues generó sin duda pues ese cierto... Pero yo creo, fíjate, será que yo trato de ser optimista por naturaleza, ¿no? En estas cosas de la isla, ¿no? Y yo creo que eso que se sembró, yo creo que se recuperará. ¿Que a mí me gustaría que fuera ya? Pues evidentemente, evidentemente. Pero yo estoy convencido que se recuperará. La isla necesita... Yo hace muchos años, yo dije que uno de los elementos de la isla, pero de la isla económica, de la isla dinámica, uno de los elementos que debían necesariamente de contribuir a la reactivación, a la dinamización económica de la isla, era la cultura. Esto lo dije pues, en el año 97 o así, ¿no? Y yo sigo diciendo eso, sigo diciendo eso. Yo creo que se han dado pasos importantes. A lo mejor no al ritmo que la sociedad demanda. Y que es lícito que lo haga. Pero
quizás tampoco seamos todos conscientes de que la isla por sí sola no puede hacer muchas cosas, determinadas cosas. A lo mejor puede priorizar, pero eso ya no es mi tarea, ¿no? Pero yo creo que la isla necesita, es más, yo muchas veces he dicho que la isla se merece el apoyo de otras instituciones del Estado. ¿Y por qué digo que se merece? Porque la contribución de la isla al Estado español ha sido muy grande. Y ha sido, en muchos momentos, además de grande, muy directa. Yo creo que la isla es un centro que tiene esas potencialidades. Pero chocamos con lo de siempre, el factor económico. Siendo o queriendo ser optimista, para sumarme a su Sí, optimismo, es verdad que tenemos ahí una serie de proyectos que están sin terminar o sí, medio terminados o por rematar, que el día de mañana sí pueden ponerse en valor sin duda. turístico y cultural, o Sí, quizás las dos cosas a la vez, a la claro. vez, ¿no? Pero, claro, está la crisis y estamos ya en otro bicentenario, en este caso del título de ciudad. Se decía que el bicentenario, al principio, que iba a ser todo lo Barcelona 92 o Sevilla 92, ¿no? Luego se dijo que iba a ser el principio de algo, que va a seguir con el 2013 y luego creo que hay otro bicentenario en el 16, ¿no? La gente no tiene esa poca ilusión que tenía la gente ya en 2010, ahora parece que no tiene ninguna, empezando por los poderes públicos, ¿no? Por celebrar este nuevo bicentenario. Vamos a ver. Yo ahí no lo sé, ¿no? Quizás porque lo he visto desde dentro. Yo quiero pensar que la necesidad hace, lo hemos dicho antes, ¿no? Que las cosas se vean de otra manera, ¿no? Entonces, cuando la carencia de medios es importante, pues cuesta mucho trabajo programar determinadas cosas, ¿no? Hacer determinadas cosas. Y cuesta mucho trabajo también para el ciudadano comprender, por ejemplo, yo pienso que una cabalgata, pero esto por decir algo que yo eso y no implicar a nadie, sino nada de eso. Yo creo que una cabalgata en verano, yo creo que es productiva, aunque evidentemente hay que invertir. Pero esa cabalgata, yo pienso que lo que hace es generar riqueza, generar actividad económica para bares, para servicios de la ciudad. Pero sin embargo, hay que invertir en esa cabalgata. Siempre va a haber el ciudadano con todo el derecho que diga ese dinero de la cabalgata se podía invertir en otra cosa. Cuando todos sabemos que el dinero de la cabalgata invertido en otra cosa en sí no da para disminuir el paro. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, ¿hasta dónde llega el fomento del empleo? ¿A qué se considera fomento del empleo? ¿El fomento del empleo tiene que ser siempre directo o puede ser creando las condiciones para que se cree ese empleo, ¿no? Pues depende. En épocas buenas, pues seguramente la segunda versión es la que vale. En época en la que yo estoy parado, lo que quiero es que me den trabajo, evidentemente. Y con todo mi carga moral y demás, pues yo voy a pedir, mire usted, invierta en esto, ¿no? Antes se decía que los políticos no invertían en cultura porque lo que daba votos eran las obras, sobre todo el urbanismo, ¿no? Que es Sí, lo más tangible, lo que ve sí, el sí, sí, ciudadano. sí. Hace poco, bueno, no sé, hace un poquito de tiempo, Sí, decía Antonio Mota, el escultor, sí. que los políticos hoy en día les da miedo invertir en cultura porque les van a decir lo que estaba diciendo, ¿no? Que se puede invertir en otra cosa o se puede gastar el dinero en otra cosa y en este caso ya en concreto y la situación tal y como está, pues en darle de comer a un montón de familias necesitadas. Usted tuvo muchos problemas ya en 2010, que aunque había unos presupuestos prorrogados, pero había crisis, estaba todo el mundo recogiendo velas Sí. para sacar adelante muchos proyectos eminentemente culturales. Bueno, problemas económicos, si nos referimos a problemas económicos.
un presupuesto mucho más que modesto, sí. Sí. Pero si salimos de ese concepto, no, la verdad es que no. Yo tuve problemas porque tuvimos que trabajar muchísimo para conseguir sacar adelante todas las cosas que se hicieron, ¿vale? Y desde mi punto de vista, con los presupuestos que se disponían, que eran los que habían, o sea, yo no me puedo ahora decir, es que, no, eran los presupuestos que teníamos. Y para esos presupuestos, pues yo creo que se consiguió hacer algo muy interesante, ¿vale? Problemas de que a mí la gente en ese momento me reprochara que en vez de una exposición o en vez de algo hiciera... No, yo eso no lo percibí en mi entorno nunca, nunca. A mí eso no me lo dijeron. La gente, de hecho, yo insisto en eso, una de las cosas de las que yo me siento orgullosísimo es de la colaboración de la gente. Pero es que la colaboración de la gente, por ejemplo, de la oficina del Bicentenario, trabajamos todo el mundo, pero desde la primera hasta el último, una barbaridad. No se lo puede imaginar la gente. De verdad que sí. Desde luego que sí. Pero la pregunta iba hacia otro sitio. La pregunta de ese miedo a invertir en cultura, cuando usted me estaba diciendo antes que la cultura da una serie de trabajos directos e indirectos que la gente no lo tiene en cuenta, va a ser el causante, ese miedo de que no se ponga en valor lo que está a punto ya prácticamente para ponerse en valor y no se remata. Ya, no, a eso no te puedo responder, porque no tengo conocimiento, no conozco cómo piensan los actuales gestores municipales, y esto lo digo con absoluta sinceridad, no piensan. En la época en la que a mí me ha tocado estar sin ser político, yo eso no lo percibí así. Pero también vuelvo a insistir, lo que es la oficialización de la crisis cuando tuvo lugar, casi a finales del 10. La oficialización. Hasta entonces se sabía que había crisis, pero bueno, pero se iba llevando, no iba la cosa tan mal, ¿no? Entonces, eso es diferente. Yo creo que igual si fuera hoy la cosa cambiaba. Pero en ese momento no tuve esa sensación nunca, de verdad que no. Creo que no. Hoy, pues no lo sé. Ellos son los que tendrían que decir si es así. Ahora, sí es verdad que la cultura puede y debe ser un pilar importante en el desarrollo de San Fernando. Y que puede ser. Y que todo es oficial. Hombre, no, supongo que también la iniciativa privada podría hacer algo, ¿no? Quizás esperando siempre, pues, esa iniciativa, ¿no?, de los organismos oficiales, ¿no? Pero yo creo que todo lo que se invierta en cultura, al final, da beneficio. Todo lo que se invierte en cultura da beneficio. Pero el 10 no ha dejado esa impronta en la sociedad de que la cultura puede dar beneficio. Decía antes que se intentaba revitalizar la calle Real con esa exposición de fotografía magnífica, por cierto. A una gente le gustaban y a otros no. Lógicamente. A mí como fotógrafo me encantaba. Claro, pero el arte es subjetivo, eso no podemos. Pero la calle Real no se ha revitalizado. Bueno, en ese momento... Los congresos tampoco están llegando. Pero bueno, hay que entender, creo yo, es que yo en eso no puedo ser objetivo del todo, es que las dificultades para organizar todo eso, probablemente porque yo las tengo muy cercanas, pues a lo mejor yo comprendo o trato de comprender, no lo sé, ¿no? Esto. Yo entiendo que hoy es más complicado, hoy es complicado. Ahora, eso no quiere decir que yo esté convencido que hay que hacerlo. Y que ahí queríamos llegar, que se me lleva usted escapando toda la entrevista. No, pero si yo lo digo, si, ya te lo he dicho antes, con otras palabras, ya en el 97 lo dije, ¿no? Si es así. Y te he dicho también, tenía muy claro, no tenemos un presupuesto ni siquiera medianamente eso. Vale, vamos a ver cómo lo hace. Y se replanteó la situación, pero casi sobre la marcha. Yo creo recordar una entrevista que tú me hiciste también en mi despacho, y yo te decía un poco esto, ¿no? Vamos a ver, es que hemos tenido que decidir. Y yo digo, bueno, ¿cómo voy yo a aspirar a cosas que no tengo presupuesto? Es que no lo tengo. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y vamos a dedicarnos a lo nuestro. Es que
La isla tiene mucha potencialidad también, no solamente en patrimonio histórico que la tiene, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y yo estoy convencido que eso se puede continuar. Claro que sí, que se puede continuar. De hecho, pero a veces, por ejemplo, el cuadro, que aparece como una actividad muy bonita, muy interesante, pero al principio parecía una actividad. De hecho, bueno, hoy son una fundación, una asociación, Sí. ¿vale? Y están luchando desde el punto de vista bastante por buscarse un hueco de aportación, porque ellos no van a ganar nada. Es de aportación a la historia de su ciudad, ¿no? A raíz de eso, a raíz de ese estímulo, si queremos, que fue aquel hecho histórico y aquella representación del cuadro. Bueno, ahí tenemos uno. La Guardia Salinera, que nadie pone en duda que la Guardia Salinera, creo, digo en la isla, ya entonces el papel que había realizado era muy importante y sin embargo ha dado un importante paso adelante, ¿no? Ahora ya no es Guardia Salinera, ahora hace algo más, ¿no? Y aspira a algo más, ¿no? Yo creo que eso es lo que... Eso hay que valorarlo, ¿no? Y eso lo tenemos. El mismo hogar del pensionista. Bueno, no quiero tampoco... Sí. Pero yo creo que bases están sentadas, que hay que hacerlo, que hay que apoyar la cultura. Supongo que... Bueno, usted fue delegado de Cultura, además, o sea, ha sido Sí. cocinero antes que fraile, político y gestor, Sí. Y es de los pocos que no lo criticaron, o mejor dicho, de los pocos que lo alabaron, que alabaron su labor al frente de Cultura, que ya es difícil en un político. Bueno, yo siempre lo he Y yo dicho, lo estoy Antonio, poniendo en un compromiso. Ya, yo siempre lo he dicho que yo estoy muy agradecido, eso lo he dicho siempre en cada vez que he tenido ocasión. A mí me trataron bastante bien, yo lo comprendo, sé que es verdad, que me respetaron muchísimo. De alguna forma fue algo parecido a lo del Bicentenario. A mí en el Bicentenario yo he sentido esa gana de colaborar de la gente, ese interés de la gente. Eso yo lo he vivido, ¿eh? Ya te digo, si repasan las actividades, el 90% son de colaboración. El 90%, así. ¿Eh? Y pues a lo mejor aquello me sirvió para algo en este sentido, ¿no? Que estamos hablando. Pues probable. Si te fijas, yo en aquel momento, que también tuve unos recortes económicos importantísimos, lo que hice fue un poco de lo mismo, poner en valor lo que aquí tenemos, ¿no? Nada más y nada menos que eso, ¿no? Y porque usted le ha cogido crisis. Claro, Como político y totalmente, como... totalmente. Pero, hombre, esta crisis... No será gafe, ¿no? No, hombre, no. Vamos a ver. Cuando yo accedí a este puesto, realmente la crisis ya se sabía. El Lehman Brothers cuando estalló. En 2007. A partir de ahí ya se sabía que algo, que no le llamábamos crisis todavía, Sí. pero que ya algo se estaba cocinando, algo que no parecía normal. Y se estaban empezando a ver síntomas de que algo no iba bien, ¿vale? Es decir, cuando yo en el 8, ya después de mucho tiempo, acepté hacerme cargo de la programación del Bicentenario, yo era consciente de que no iba a tener todo el oro del mundo para hacerlo. Probablemente por eso, yo desde muy pronto tuve que cambiar el plan inicial. O sea, tuve que adaptarlo, pero yo creo que eso es lo que en ese momento había que hacer. Yo creo que otra cosa que yo hubiera hecho sí que hubiera sido un engaño, ¿no? Y no vamos a engañar, vamos a hacer algo, vamos a intentar celebrar al máximo de la expresión de que nosotros podemos, lo vamos a celebrar. Y se celebró. Y yo creo que en ese momento, muy bien, o sea, muy bien de aceptación y de participación y de eso de la gente, estupendamente. Que después, pues lógicamente lo que queda, que son las grandes obras, pues no... O sea, y ya luego cada uno pinta la feria como le va en ella. O sea, cada ciudadano dirá Claro, estuvo mejor o estuvo peor, ¿no? evidentemente, pero eso es lógico
y es totalmente razonable, ¿no? Yo creo que... La medalla de la ciudad que le dan a usted este 24 de septiembre Sí. es como recompensa a ese trabajo por la ciudad. Bueno, aunque se le puede dar medalla por muchísimas cosas, yo pienso que como no. historiador. Sí. Yo creo, sí. Perdón, yo creo que es a un cómputo de cosas, ¿no? Creo yo. No lo sé, porque yo no tenía ni idea de la medalla, ni idea. Yo no sabía nada hasta que un día me llamó el alcalde y me lo comunicó. Yo me quedé, pues, no sé, ¿no? Muy emocionado, porque evidentemente lo que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo es que mi faro, en cuanto a mi trabajo en general, ha sido la isla, ¿no? Y entonces que esta isla, y sin ser yo de nacido aquí, ¿no? Aunque llevo 35 años y 9 meses, ¿no? Te lo reconozca así, hombre, pues a mí me llena, es un honor, sin duda, sin duda. A mí no se me ha dicho las razones por las que, hasta hoy por lo menos. Yo supongo que es un poco, pues por todo eso, ¿no? Porque por la implicación que se me atribuye a trabajar por la isla, tanto desde el punto de vista educativo. Mi primera publicación referida a la isla fue en el año 89, que ese año además fueron 2 publicaciones y al año siguiente una tercera publicación, siempre sobre la isla. Mi cuarta publicación también fue sobre la isla, que era una cosa que entonces era muy novedosa, ¿no? Era la isla NGB, no sé si te acuerdas de aquel libro. Suena. Bueno, pues ese libro lo que hacía era llevar todo el currículum de la isla, todo lo que la isla pueda aportar a la enseñanza, lo llevaba a las aulas, ¿no? Y bueno, ese fue un aspecto educativo que yo creo que también se ha podido tener, pero que no lo sé, supongo. Supongo todas mis publicaciones, yo no sé si son conocidas o no, no lo sé. Pero sí sé que tengo bastantes publicaciones, ¿no? Ya de carácter más científico, ¿vale? De carácter científico. Y supongo que eso también ha sido valorado. Y por supuesto que supongo que también se ha valorado pues la implicación en el 10, ¿no? Lo cierto es que el 24 de septiembre de 2010 usted fue el currante mayor del reino, porque tenía que estar detrás de todo lo que estaba ocurriendo, sí. Y el 24 de septiembre de 2013 va a ser protagonista en el Real Teatro de las Cortes, y por lo cual le doy y le da a esta casa nuestra más cordial enhorabuena. Pues nada, muchísimas gracias por vuestras atenciones, por el interés que siempre habéis mostrado hacia mí, el cariño con el que siempre me habéis tratado. Y bueno, de alguna forma, pues esa medalla es de todos los que han trabajado conmigo, de todos, desde aquellos que estuvieron en cultura, mis compañeros que han trabajado en todos esos libros que hemos hablado de educativos, siempre con la isla en el fondo, como de toda la gente de la oficina. El ayuntamiento, yo siempre he recibido apoyo del ayuntamiento, eso es cierto, pero de todos los partidos, ¿eh? Yo no... evidentemente los partidos del equipo de gobierno, pues, lógicamente, ¿no? ¿Cómo no voy a reconocer pues, el trabajo que hizo Manolo de Bernardo? Pues claro que sí que hay que reconocerlo. En este sentido se volcó con el eso. Pero también tengo que decir que a mí ningún partido me presionó ni me intentó para nada. Todos me respetaron y le estoy sumamente agradecido. Y lógicamente a mi familia. Es que soportar esta situación no siempre es fácil. Hombre. De tantas horas. Y bueno, en fin, muchísimas gracias, que siempre me habéis tratado muy bien, lo seguía haciéndolo y muchísimas gracias por todo. Pues gracias a usted por estar y estaremos el 24 de septiembre viendo cómo recibe esa merecida medalla de la ciudad. Pues yo estaré orgulloso de que ustedes estén ahí delante, claro que sí.